Muy buen día, amigos, espero que estén muy bien y espero que sus días estén de lo mejor. Les doy la bienvenida a otro video aquí en Reflexiones Modernas y el día de hoy hablaremos 5 prácticas católicas que contradicen la Biblia. Número 1. El venerar imágenes. Justamente hace poco tiempo, no mucho, hice algunos videos con respecto a este tema en donde les platico que es una práctica muy común dentro del catolicismo, ¿no? Llegas a las iglesias católicas y encuentras mucho tipo de estatuas y de imágenes de santos, de la Virgen. Es algo muy común dentro de las iglesias, ¿verdad? Es una práctica común que los católicos, pues en realidad no ven mal, ¿verdad? Lo ven como algo normal, algo correcto. Sin embargo, pienso yo que la religión católica es algo más de tradición que de conocimiento. ¿Qué me refiero con esto? Que generalmente la religión católica no enseña a que la gente lea la Biblia, a que la gente... Obviamente existe gente que le gusta aprender y que le gusta estudiar, ¿verdad? Y todo eso, pero generalmente los católicos solamente siguen sus tradiciones, o sea, solamente asisten a misa cuando toca ir, comulgan, hacen sus rezos durante la misa y piensan que ya está bien, ¿verdad? Y a seguir la vida normal, ¿verdad? Y no tienen, digamos, ningún contacto con la Biblia durante la semana. O sea, no es parte de ser católico, ¿no? O sea, obviamente existe gente que lee, pero digamos que tú puedes ser considerado un buen católico y jamás abres tu Biblia, ¿verdad? Por lo tanto, tú creciste desde niño haciendo cosas, practicando cosas, siendo parte de tradiciones y jamás te has percatado o te has dado cuenta que contradicen la misma Biblia que dices creer. Ahora, cuando hice estos videos con respecto a por qué los católicos se inclinan a los yesos y otras reacciones que le hizo un sacerdote y todo, pues obviamente los católicos reaccionan muy molestos y todo eso. Entonces, conforme fui investigando y leyendo un poquito más acerca del catolicismo, pues descubrí que los católicos dan, digamos que en el mismo nivel sus tradiciones que la Biblia, ¿no? O lo que dice el magisterio, etcétera. Y se me hace curioso pensarlo porque si se supone que la Biblia es considerada palabra de Dios, es considerada escritura sagrada, es considerada santa, ¿no? Santa Biblia. ¿Cómo es que lo que dice ahí no es tomado tan fuertemente y tan en serio, que si digamos que alguna otra práctica tiene algún tipo de conflicto, la Biblia no es tomada como, digamos, como la autoridad, ¿verdad? Como hacen los protestantes, entre comillas, porque también tienen muchas cosas que hacen que contradicen la Biblia, pero como la gente se acostumbra a lo que su tradición, a lo que su religión normalmente hace, deja de pensar que está mal. Yo les leía en el video que hacía de los yesos de los versículos Éxodo 20 del 4 al 6. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dice, no te hagas estatua ni imagen alguna de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses ni les des culto, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso, y yo castigo a los nietos y a los bisnietos por la maldad de los padres cuando se rebelan contra mí, pero me muestro favorable hasta 1000 generaciones con aquellos que me aman. Es decir, dice, no te harás. Solamente con eso ya es suficiente. El hecho de que la hagas, de que la fabriquen, ya no sigue que la pongan ahí, o que si la veneres o que si la adores. No la hagas, dice, no la hagas. O sea, si quieres venerar a San Juditas o si quieres venerar a quien tú quieras, hazlo aquí en tu corazón, en tu imaginación o lo que sea. Pero no lo hagas. Dice, no te harás. No es difícil de entender. Sin embargo, es una prueba más de que las religiones son contradictorias entre sí mismas, o sea, en sus propias tradiciones, entre lo que hacen. Eso es una forma de saber que no son verdaderas, que son cuentos. Se contradicen solas. Y luego dice, no te inclinarás. La gente se inclina ante sus imágenes, se inclina ante ellas, es verdad, lo hacen. Que si no la estás adorando, que si la estás venerando, no importa, te inclinas ante ellas. El hecho de inclinarte ya estás faltando al mandamiento. Así de sencillo, no es difícil de entender. Es una costumbre que se te enseñó desde niña, que has seguido, que para ti es normal, y a lo mejor tengas un santito en especial que es al que le tienes más devoción, que es al que le crees más, que es al que le confías tus rezos y todo eso. Está violando un mandamiento. Ahora, si a un sacerdote, si el magisterio, si lo que sea, la tradición, para eso no está mal, entonces no le llames a la Biblia palabra de Dios, porque si para ti pesa más el magisterio que la palabra de Dios, se supone que la palabra de Dios es en sí Dios mismo.
mismo, ¿no? Es Dios hablando, es Él. Y tú crees en ese Dios. Y tú crees que su palabra está en el libro de la Biblia. Entonces, ¿le vas a hacer caso o no? ¿Para ti es palabra de Dios o no? Si no, haz lo que tú quieras, ¿verdad? Practica lo que tú quieras, inclínate, llena tu casa de santitos, o sea, eres tú, es tu vida. Sin embargo, nos deja ver cómo existe esta contradicción en la práctica católica, ¿no? Que contradice el mismo libro que dicen seguir, que dicen creer, al mismo libro que dicen llamarle palabra de Dios. Número 2, el bautismo a los bebés. El significado que la Biblia le da al bautismo es morir a una vida vieja y resurgir a una vida nueva. Es un arrepentirte de pecado y es un poner tu fe en Dios. Entonces, como un bebé se va a arrepentir de algo si ni siquiera tiene entendimiento, si ni siquiera está consciente, es un ser limpio, es un ser, digamos, de acuerdo a la Biblia, ¿verdad? Porque obviamente eso del pecado, pues sabemos que es un invento religioso. Entonces, según lo que la Biblia enseña, cómo un bebé se va a arrepentir de sus pecados. No tiene lógica. Miramos en la Biblia versículos que nos enseñan y que nos dejan saber qué es lo que esta historia enseña acerca de lo que es el bautismo. Por ejemplo, en Marcos 16:16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Un bebé no cree ni no cree, no tiene conciencia, no. Él todavía no está desarrollado para decir creo, para decir no creo. No se puede bautizar a alguien que no está consciente de lo que es. Es muy sencillo, o sea, es algo muy sencillo. Dice en Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En la Biblia latinoamericana dice: por eso vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he comendado. Yo estoy con ustedes hasta que se termine el mundo. Entonces dice el que crea. Te repito, un niño no tiene cómo creer, un bebé no sabe, su cerebro, su capacidad de entender las cosas no está desarrollada. Se supone, de acuerdo a la Biblia y a la creencia cristiana, que una persona empieza a ser culpable de pecado hasta que su conciencia puede distinguir entre el bien y el mal. Se supone que uno es culpable cuando puede diferenciar entre el bien y el mal. Entonces, ¿cómo un bebé se le va a bautizar con el simbolismo de perdón de pecados y de nacer una vida nueva? Tiene lógica de acuerdo a la enseñanza de que esta fe, bautismo. El bautismo ejemplifica cómo el nuevo creyente ha roto con su pasado e inicia una nueva vida a una vida resucitada mediante el nacimiento nuevo en Cristo. Así que el bautismo es una identificación personal con Cristo y con su iglesia. ¿Cómo un bebé va a poder hacer eso? ¿Cómo un bebé va a dejar un pasado? No tiene un pasado un bebé. ¿Cómo un bebé va a poder identificarse con Cristo cuando no sabe ni no tiene conciencia de nada? Entonces, te repito, un niño no tiene de qué arrepentirse y no tiene conciencia para decir, me arrepiento, sí, yo creo en Jesús. O sea, entonces no tiene lógica que se le bautice porque es un bebé que no sabe ni qué onda. Y bien puede estar bautizado, puede crecer y puede no creer, ¿verdad? Puede convertirse en un ateo. Es una práctica que contradice completamente la enseñanza bíblica. Número 3, la hostia. Todos sabemos que los católicos en la Eucaristía piensan que en efecto la hostia se convierte en el cuerpo de Jesús. O sea, literalmente se convierte en eso. Yo no soy protestante. De hecho, después de este video le voy a hacer 5 cosas que los protestantes practican que contradicen la Biblia. O sea, también. Y con estos videos yo solamente quiero mostrar cómo la misma religión contradice lo que supuestamente enseña y las prácticas de los creyentes contradicen lo que dicen creer. Entonces dice la Biblia que Jesús fue sacrificado una vez y para siempre. Nada más, no se tiene que hacer cada vez en la Eucaristía, cada vez otra vez la sangre, cada otra vez el cuerpo. Si vamos al internet y buscamos el significado de lo que le llaman transustanciación, que es lo que es la hostia, que de hecho ya existía esa práctica anterior al catolicismo, que te decía en otros videos que el cristianismo fue inventado y fue tomando diferentes aspectos de otras culturas y de otras creencias, incluso alguna de la filosofía griega y algunas de religiones pasadas, y tomar aspectos de algunos de los personajes, y fue como empezaban a inventar sus propios personajes, y por eso los personajes y las historias que aparecen en la Biblia se parecen mucho a otros personajes más antiguos, y de todo. Jesús, Pablo, lo que hizo Pedro, tienen paralelos con cuentos anteriores, egipcios y de otras culturas. Entonces, uno de esos aspectos es la transustanciación. En el contexto
contexto religioso, la hostia es una oblea consagrada de pan ácimo que se utiliza en la Eucaristía católica como símbolo del cuerpo de Cristo. Fíjate cómo dice símbolo. La hostia representa el cuerpo de Cristo, el cual junto con la sangre en el cáliz se cree que se transforma. Fíjate, se cree. ¿Te fijas cómo este lenguaje que nada es seguro? Yo decía en otros videos cómo todas las evidencias históricas y las supuestas cartas de los padres de la iglesia, las cartas de Pablo, y que todo lo anterior al año 300 es puro se cree, más o menos se dice, es posible, y no hay nada así exacto, seguro. Hasta después del año 300 se pueden dar fechas exactas de los concilios y de todo eso. Entonces, esto de que la hostia se convierte en eso simplemente es una idea. No es algo que se pueda comprobar, no es algo que realmente sea. Simplemente que yo diga, no, este celular es mi mamá. Aquí está es mi mamá. ¿Por qué? Pues porque yo lo creo. Ah, ok. Y ya. O sea, no existe nada. Simplemente se cree que se transforma en el cuerpo y la sangre de Cristo durante la consagración, pero no pasa de que se cree. Que hay más detalles sobre el significado de la hostia. El símbolo de sacrificio, la palabra hostia proviene del latín hostia, que significa víctima sacrificial. En la misa católica, la hostia representa el sacrificio de Jesús en la cruz. Fíjate, representa, no es. Transubstanciación. La Iglesia Católica cree que durante la consagración la hostia se transforma. Fíjate, cree. Nada más cree, ya. Eso es todo. La hostia se transforma en el cuerpo de Cristo, aunque conserva la apariencia de pan. Este proceso se conoce como transubstanciación. Se cree nomás. Los fieles reciben la hostia durante la comunión creyendo que se alimentan del cuerpo y la sangre de Cristo, que los fortalece su unión con Dios. La transubstanciación, tal como se definió en la Iglesia Católica, fue oficialmente definida en el 1215 durante el Cuarto Concilio de Letrán. El término transubstanciación se utilizó por primera vez alrededor del 1079 por Hilberto de Tours de Tours. Se utilizó hasta el 1215. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de eso no había hostia. No había que la sangre se convierte en la sangre de Cristo. O sea, estamos hablando de en el 1215, ¿verdad? Se supone que lo de Jesús fue en el año 30 y tantos. Y luego en el 325 fue el concilio de Nicea. Y fíjate cómo la Iglesia Católica se fue inventando las cosas. No, que si Jesús es Dios o no. Hasta el 325. Si Jesús murió en el 30 y tantos y casi 300 años después todavía estaban definiendo la Iglesia Católica si era Dios o no. Hasta el 325. Y luego hasta el 380 y algo así. Teodosio lo pone como la religión oficial de Roma. Y luego más adelante otros concilios y así. Imagínate todo, 1000 años. Estamos hablando 1000 años, ¿sabes qué son 1000 años? Y no hubo hostia. Hasta en el 1200, ¿qué decía ahí? Hasta en el 1215 fue que inició esto. O sea, dime, lo que conocemos ahora como catolicismo, así como está y todas sus costumbres y todo, tomó mucho tiempo irse inventando, irse añadiendo. O sea, que los papas y que los curas y que los frailes y todo eso le fueron añadiendo cosas hasta que el catolicismo llegó a ser lo que hoy es. Pero no fue una obra perfecta de Dios desde el principio. El dogma de la transubstanciación fue creado por el Papa Inocencio III en el año 1215 después de Cristo. Te das cuenta cómo unas pequeñas investigaciones nos revelan cosas que probablemente no sabíamos porque solamente seguimos la tradición de la religión que nos enseñaron desde niños y que pensamos que es la verdad y nos enojamos si alguien dice que no, pero no sabemos realmente cómo fue que todo llegó a ser lo que hoy es. Prácticas similares a otras culturas. La idea de que un alimento o bebida pueda ser sagrado o trascendente existe en diversas culturas y prácticas religiosas, como la comunión en el judaísmo o las prácticas rituales en la India, pero no de la misma manera que se entiende la transubstanciación en la Iglesia Católica. Es decir, existen otras, esta práctica también se lleva en otras religiones, en otras partes del mundo y se llevaba anteriormente. Claro, obviamente, como todo, cuando se inventaron el cristianismo, agarraron cosas de otras culturas y luego así como que las modificaron un poquito y las adaptaron para crear una sola, ¿verdad? Para crear una nueva y luego ya presentarla. Y luego ya con el tiempo se le fueron añadiendo cosas, se le fueron añadiendo que esto sí y que esto no y así, ¿verdad? En Hebreos 10:10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Es decir, no se tiene que hacer cada vez que el sacerdote hace una Eucaristía. Es una vez o se hizo una vez y para siempre. Digamos, obviamente yo no estoy diciendo que yo creo en esto y que estoy diciendo esta es la verdad. Simplemente estoy mostrando cómo las costumbres católicas contradicen la misma Biblia que dicen seguir. Esto es todo. Número 4. Que los sacerdotes no se deben de casar. Dice en 1 Timoteo 3, requisitos de los obispos.
Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? ¿Te fijas? ¿Qué dice? Bueno, ahora vamos a leer la Biblia católica, ¿verdad? Porque van a decir, no, es que eso es en la Biblia protestante. Vamos a ver, leer la iglesia católica. Si alguien aspira a ser obispo, su ambición es buena. De esto no cabe duda. Es necesario, pues, que no se le pueda reprochar nada al obispo. Marido de una sola mujer. ¿Te fijas? O sea, tiene que estar casado. Hombre serio, juicioso, de buenos modales, que fácilmente reciba en su casa y sea capaz de enseñar. No debe ser bebedor ni peleador, sino indulgente, amigo de la paz y desinteresado del dinero. Un hombre que sepa dirigir su propia casa y cuyos hijos le obedecen y le respetan. Pues si no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo dirigirá la familia de Dios? La misma Biblia dice, tiene que estar casado y con una sola mujer y tiene que llevar bien su casa y que sus hijos estén bien educados, bien atendidos y que lo respeten. Porque si no, si tiene un desmadre en su casa, entonces ¿cómo va a poder dirigir la iglesia, no? Mi pensar es el siguiente: el deseo carnal, el deseo sexual, el deseo de tener intimidad con una mujer, pues eso es algo biológico, es algo natural, es algo que es parte de la naturaleza del ser humano y es una necesidad que se tiene que satisfacer, que tiene que ser satisfecha, porque si no se satisface apropiadamente, se puede manifestar de maneras incorrectas. Por eso es que un hombre tiene que tener su pareja. Ahora, desde que dejé de creer, desde que soy no creyente, he analizado muchas de las cosas de la sociedad a raíz de mi propia experiencia de casado, de matrimonio. Ahora, tengo planeado hacer videos al respecto de este tema, y el tema es que yo llegué a la conclusión que el hombre no es naturalmente monógamo. ¿Qué quiere decir esto? El hombre por naturaleza no puede estar con una sola pareja sexual porque siente atracción por otras. Es decir, todos los machos de la naturaleza, de cualquier especie, los machos fecundan muchas hembras y es algo natural. Al único al que se le impone la monogamia es al ser humano, y esto es debido a la religión. Ahora, fíjense bien, probablemente incluso las personas que me siguen y están conmigo y les gustan mis videos, a lo mejor pueden estar en desacuerdo con lo que voy a decir, pero yo he llegado a esta conclusión. Nuestra sociedad no estuviera tan llena de infidelidad y no sería algo tan común, no sería algo tan normal, algo incluso que una persona que sí es fiel es más, oye, o sea, wow, él sí es fiel, es como más, digamos que la excepción a la regla. Haz de cuenta, como que la regla es que pues todos los hombres son infieles y que uno sea fiel, hasta como que la verdad la gente a veces ni lo cree, porque es parte de la naturaleza del macho, y la razón es que el aparato de reproducción masculino no está ligado a los sentimientos. Es decir, un hombre puede estar profundamente enamorado de su pareja y amarla con todo el corazón, y ella puede ser perfecta y puede ser la esposa del año, la mejor, que lo atiende bien, que lo ama, que lo cuida, que le ayuda en la vida, ¿no? Y, o sea, digamos, todas las cualidades de una mujer así, ¿verdad? Y él ama profundamente y se aman profundamente. Sin embargo, él aún así puede sentir atracción por otras hembras. Ahora, el hombre puede amar a una sola, pero puede sentir atracción sexual por muchas. Y eso es algo que como que no le entra a las mujeres, así como que hace cortocircuitos. ¡Ay, no! ¿Cómo? Porque la naturaleza del macho es diferente a la de la hembra. Y es algo biológico, o sea, no tiene que ver con la educación, no tiene que ver con la religión, no tiene que ver con la cultura en la que se desenvolvió o la calidad de persona que sea, o etcétera, cualquier cosa. Es algo biológico, es algo que está dentro de cada macho y no se puede cambiar. Entonces, el aparato reproductor masculino está diseñado para que el espermatozoide fecunde un óvulo. La mujer, cuando está ovulando, ella siente más deseo, ¿verdad? Por lo que el óvulo está diciendo, hey, quiero un espermatozoide, tráeme un espermatozoide, y le provoca sensaciones a la mujer para que la mujer vaya y pues diga, no, pues voy a buscar un hombre, ¿verdad? Porque tengo deseo sexual, ¿verdad? Pero biológicamente solamente es para que el óvulo sea fecundado. Así es, todo es biológico, ¿verdad? Sin embargo, a nuestra sociedad se le han impuesto reglas, y muchas de esas reglas provienen de la religión. Entonces se le enseña al hombre que debe estar solamente con una sola mujer y ya, ¿verdad? Y puede ser que al principio esté muy contento porque la ama y todo,
todo, pero con el paso del tiempo le queda un conflicto porque siente atracción por otras mujeres y eso hace que él tenga un conflicto. Y lamentablemente nuestra sociedad no ofrece la información, las respuestas para que un hombre entienda eso. Y a mí me pasaba eso cuando recién me casé, estaba muy contento con mi esposa y todo muy bien, hasta que empecé a tener así como, ¿por qué? Porque tengo ganas de ella, porque la veo y siento atracción por esta otra mujer, o sea, ¿por qué si yo sé que amo a mi esposa? ¿O será que no la amo? ¿O será que no debía escogerlas? O sea, yo entré en un conflicto, ¿verdad? Y obviamente hablaba con mis líderes, con mis pastores, y me decían que era el diablo, ¿no? Me decían que era atracción carnal, que yo tenía que dominarla con el Espíritu Santo, y que tenía que orar, y que tenía que ayunar para que el Espíritu Santo... Pero pues, todos sabemos que el Espíritu Santo, o sea, no es cierto, ¿verdad? Entonces solamente era una lucha que yo tenía hasta que entendí, cuando me liberé de la creencia del cristianismo, que simplemente es algo biológico, que ninguna mujer tiene la capacidad de satisfacer plenamente a un hombre. O sea, que ninguna mujer, por más perfecta que sea, por el cuerpo más perfecto que tenga, no va a hacer que un hombre deje de sentir atracción por otras mujeres, porque es algo biológico. Y ya en mis videos que voy a hacer, te voy a hablar más al respecto de eso y te voy a hablar de las conclusiones a las que yo llegué, ¿verdad? Pero ahora imagínate, si teniendo mujer está difícil, ahora imagínate no tener una. Porque muchas personas tienen eso de que pues no necesitan la intimidad sexual para estar bien, ¿verdad? Que son célibes, que tienen eso, ¿verdad? Que son asexuales pero es una en 1 millón o 2 millones, o sea, es muy así rarísimo, ¿verdad? O sea, la realidad es que la mayoría de los hombres, si no es que todos, un 99.9999999 tenemos esa necesidad. Muchas veces los sacerdotes se hacen sacerdotes o las personas deciden ser sacerdotes porque a lo mejor están cargando con alguna culpa y se quieren consagrar al Señor, o a lo mejor tienen algún deseo que consideran que es inapropiado, a lo mejor son gays o son homosexuales, a lo mejor tienen algún aspecto que consideran que no está bien y piensan que al consagrarse al Señor es como que se les va a quitar o como que eso les va a ayudar a controlar eso, o a lo mejor tienen una culpa que algo que hicieron y dicen, no, pues me voy a consagrar mi vida al Señor para que me perdone. Entonces hay muchas personas que están en esa sacerdocio que no tienen esa capacidad de vivir sin este deseo ser satisfecho, ¿verdad? Que la intimidad sexual. Entonces, ¿qué pasa? Pues no vas a aguantar y se te va a manifestar en de alguna manera. Es como si de repente dices, no, pues ya no voy a ir al baño. Entonces ahí estás aguantando, pues eventualmente vas a tener que ir o te va a explotar, ¿verdad? O sea, eventualmente vas a tener que buscar alguna forma de satisfacerte de alguna forma, y lamentablemente se manifiesta a veces de las formas más dañinas, como todos sabemos, que es esta fama que tienen los sacerdotes, ¿verdad? Que no necesito expresarla, que tú sabes cuál es, ¿verdad? Existe una noticia de que encontraron en un convento enterrados muchos huesos de fetos, de bebés chiquitos no desarrollados o desarrollados, de abortos que se hacían las monjas, porque los sacerdotes a lo mejor se metían con ellas, a lo mejor las abusaban, a lo mejor lo que sea, y para la monja, para cubrir su pecado o su maldad, lo que sea, pues abortaban y ya nomás iban y enterraban eso ahí y ya aquí no pasó nada. Porque es una práctica antinatural. Y cuando tú quieres ir en contra de la naturaleza, se manifiesta. No puedes ir en contra de la naturaleza se va a manifestar. Si la misma Biblia dice que el sacerdote tiene que ser de una sola mujer, pero que tenga mujer y que tenga hijos y que los tenga bien, ¿verdad? ¿De dónde sale eso de que no se casen? Y eso solamente provoca consecuencias que se manifiestan en las cosas que pasan y que vemos que la iglesia solamente intenta ocultarlas y protege a los sacerdotes que hacen cosas malas, que tú sabes a qué me refiero. No lo voy a mencionar para que no me cancelen el video, pero tú sabes a qué me refiero. Hacen esas cosas malas y la iglesia a lo mejor nada más los cambia a otra parroquia, a otro lado. Y aquí ya no pasó nada. Y de todos los niveles, ni siquiera que hay algún curita de por ahí de algún rincón, ¿no? O sea, un sacerdote con un cargo ya más grande en la iglesia. Pero así son las cosas cuando esto nos hacen saber que esto no es verdad, que esas son cosas irreales, que esos son cuentos inventados. Porque eso es como si Dios crearía algo, que enviaría una ley que va en contra de la naturaleza y que solamente provocaría conflictos y consecuencias y que destruyera vidas, porque no se puede llevar, porque no puedes ir en contra de tu naturaleza, no la puedes, y que el Espíritu Santo, esos son inventos, no sucede, no pasa. Entonces tenemos que darnos cuenta, en base a la experiencia, lo que se ve, que esto no es real. Y número 5,
Llamar santo e infalible al Papa. La doctrina de la infalibilidad papal, que sostiene que el Papa es infalible al hablar ex cátedra sobre temas de fe y moral, no se basa directamente en una sola cita bíblica, sino en una interpretación. Fíjate cómo todo tiene que ver con interpretación. Cómo es que Dios crea algo en donde va a tener que depender de la interpretación. La interpretación de múltiples versículos y tradiciones de la Iglesia Católica. No hay un consenso general sobre esta interpretación y otras denominaciones cristianas no la comparten. Argumentos a favor de la infalibilidad papal. Mateo 16:18. Jesús le dice a Simón Pedro: y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Esto se interpreta como que la designación de Pedro como la base de la iglesia y el sucesor de la su autoridad. Y todos sabemos que este versículo es bien controversial, que porque los protestantes dicen que la traducción correcta, que cuando dice tú eres Pedro, que la traducción de Pedro es roca pequeña, o roca chica, y luego cuando dice y sobre esta piedra se refiere a Petra, que quiere decir como piedra muy grande, refiriéndose a Cristo, como diciendo tú eres piedra pequeña, pero sobre la piedra grande es lo que voy a edificar la iglesia. Es más o menos lo que los protestantes dicen, y están en desacuerdo con este versículo y la controversia que surge a lo largo de eso. Y vuelvo a lo mismo, como Dios no iba a saber que al hacer las cosas así, poner ese versículo no iba a generar división y controversia, y que las personas iban a odiar porque uno iba a creer una cosa y otras personas iban a creer otra. En Lucas 22, 31-32 dice: Jesús le dice a Pedro: Simón, he aquí que Satanás ha solicitado que os cese como el grano, y yo he rogado para ti para que tu fe no se desfallezca, y tú, cuando te conviertas, fortalece a tus hermanos. Se interpreta, fíjate, pura interpretación, que Jesús le confiere a Pedro una posición de liderazgo y autoridad para guiar a otros. Yo digo, ¿cuál es la evidencia histórica de que Pedro existió? Parte de la Biblia. Búscale. Juan 21, 15 y 17, Jesús le pide a Pedro que ame más a los discípulos, lo que se interpreta como una promesa de liderazgo pastoral. Fíjate, liderazgo pastoral ni siquiera quiere decir que sea infalible, o sea, que no se va a equivocar. Jerusalén 15, 28, el Espíritu Santo y vosotros hemos decidido no imponernos más cargas en esta indispensable. Se interpreta que la iglesia guiada por el Espíritu Santo tiene autoridad para definir la doctrina. Primera Timoteo 3:15, la iglesia es columna y fundamento de la verdad, lo que se interpreta como una garantía de que la iglesia no enseñará falsas doctrinas. Pura interpretación, pero nada puro se crea, es posible. ¿Cómo vamos a pensar que un ser humano como cualquier otro no se va a equivocar? Y los argumentos contra la infalibilidad papal, una doctrina que sostiene que el Papa no puede equivocarse cuando defiende solemnemente doctrinas de fe o moral. Se centran principalmente en la interpretación de las escrituras, la historia de la iglesia y la posibilidad de errores humanos. Se argumenta que la escritura no respaldan la infalibilidad papal, que históricamente ha habido papas que han cometido errores y que la naturaleza humana no permite que alguien esté exento de equivocaciones. Argumentos principales contra la infalibilidad papal. Interpretación de las escrituras. Se sostiene que las escrituras no mencionan explícitamente la infalibilidad papal y que la interpretación de ciertos pasajes bíblicos que se utilizan para respaldar la doctrina puede ser subjetiva, como todo en la Biblia, como todo en el cristianismo, como todo en el cristianismo, protestantismo, todo es subjetivo, todo es la forma en la que lo interpretas, todo es como te enseñaron, todo es como donde te tocó nacer y vivir, te has aprendido, pero nada es sólido, todo puede ser a lo mejor. Y quieren traer ese lenguaje, quieren traer esa manera de cuento a convertirla a la verdad absoluta. No se puede cuestionar, tienes que quererlo, es sagrado. Y, o sea, de un así de que es subjetivo es la verdad absoluta. ¿Cómo podemos ser tan ingenuos de creernos eso? Historia de la iglesia. Se menciona que la historia de la iglesia ha visto papas que han cometido errores doctrinales o morales. O sea, antes de ser el papa era un hombre normal, común y corriente, a lo mejor con sus defectos, con sus virtudes, con sabiduría, ¿verdad? Revestido por el Espíritu Santo, pero todavía no infalible, ¿verdad? Y en el momento en el que ya lo ungen o hacen el rito de consagrarlo como papa o lo que sea que se haga para que ya tú eres el papa, pues automáticamente el Espíritu Santo lo hace perfecto, ¿no? Ya no se puede equivocar. Ya es lo que habla, es la perfección, o sea, como que agarra los poderes así, ¿no? Y ya no se puede equivocar. O sea, ¿cómo es posible que podamos creer eso? Por mucha fe que tengas, por mucho que creas en el catolicismo, o sea, ¿cómo podemos ser tan ingenuos de creer que esto es verdad? Y que te enojes porque yo te estoy diciendo que es algo absurdo. O sea que, como él se puede equivocar, pero no, yo no me equivoco. Y puede generar arrogancia en su persona por muchos papa que sea, ¿verdad? Porque no deja
deja de ser un ser humano. Nos damos cuenta que estas, digamos, una de las principales costumbres, tradiciones, prácticas del catolicismo no tienen ninguna base sólida, contradicen la misma Biblia. Sin embargo, los católicos lo creen ciegamente y se enojan con alguien como yo. Les dice, pues oye, pues aquí me estoy dando cuenta de esto, ¿verdad? Y es una de las razones por las cuales como debemos dejar de creer cosas sin sentido, sin fundamento, cosas contradictorias. O vas a creer en la Biblia o no. Haz lo que tú quieras, ¿verdad? O sea, pero no digas que crees en la Biblia. No digas que es la palabra de Dios. Porque si tus prácticas contradicen la palabra de Dios, entonces pues ya, ¿cómo voy a creer todo lo demás lo que sea que diga el catolicismo? Piénsalo.